tardes, casi noche ya. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Estoy transmitiendo una vez más desde el área del Museo Espacial en Alamogordo, Nuevo México. A mi lado derecho no se puede ver, pero está un avión Tornado alemán que dejaron aquí, como se dice, de display. Pero en esta noche tan silenciosa, apenas se puede escuchar un poco el viento que está comenzando a soplar, pero normalmente a esta hora se pueden escuchar los aullidos de los coyotes que no están muy lejos de aquí. Y sí puedo ver la luz del planeta Júpiter, está a mi derecha, y detrás de mí está Venus. Y curiosamente en esta noche los dos se pueden ver con la misma brillantez y el mismo tamaño, digamos, ¿no? Júpiter y Venus. Pero hace unos días atrás, creo que era un sábado en la noche, estaba ya tarde en la madrugada, quizás comenzando la madrugada del domingo o la noche del sábado, se sentía un ambiente, ¿no?, un poco callado y tenso. Estaba la luna llena en su esplendor y saqué una foto, ¿no?, y la subí, pero es como el decir, se siente algo como una tormenta perfecta, como dicen en inglés, perfect storm, ¿no? Y entonces lo que se viene en mente rápidamente es qué es lo que se está sintiendo tal vez en el mundo espiritual. Recordad que nosotros como seres humanos tenemos una dimensión espiritual, créalo o no lo crea, no el hombre, es la manera en que Dios nos creó a nosotros, nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio un cuerpo hecho de barro, pero que es como un muñeco si no tiene el ingrediente especial y principal que proviene de Dios, de su propio aliento. Él sopló en ese muñeco de barro y se convirtió en alma viviente. Tenemos entonces un cuerpo físico, pero dentro de nosotros tenemos como dos anillos entrelazados, ¿no?, que no se pueden separar, van juntos, ¿no? Y uno se llama el alma y el otro el espíritu. Ese soplo que vino de Dios y nos dio lo que conocemos como vida, que podemos manifestarnos con entendimiento, con sabiduría. Los animales tienen vidas, Dios reparte de su espíritu como Él quiere, pero sin el espíritu de Dios no puede haber una creación de por sí completada, ¿no? De su espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo, estaba ahí en un principio de la creación. Obviamente sabemos que Dios es eterno, pero en el momento que Él decide establecer una creación y establece el tiempo y el espacio, como lo conocemos, es como decir un reloj invisible comenzó a dar la hora, como una flecha que marca hacia adelante y que nunca puede ir hacia atrás. Esa es la flecha del tiempo. Estamos en el espacio-tiempo que Dios creó. Y entonces algo interesante sucedió, ¿no? Porque todo lo que Dios hace es bueno. Pero eso sería hablar de la creación de Dios, y no es el sentir en esta noche, porque he recordado lo que ocurrió la semana pasada, entonces, con eso que se podía sentir como esa tormenta perfecta que se acercaba, y algunos preguntaban, ¿no?, ¿dónde? O yo mismo preguntaba, ¿pero dónde? No sabíamos. Y es que a la verdad somos muy limitados como seres humanos a causa de la separación que tuvimos, ¿no? Hace unos 6,000 años atrás, el hombre decidió desobedecer a Dios, a quien estaba conectado umbilicalmente, ¿no?, con una
digamos, un cordón umbilical espiritual que lo unía a Dios, y en el momento en que el hombre cae a causa de su desobediencia, Dios se ve en la obligación de cortar ese cordón umbilical, porque Dios dio mandamiento al respecto. Dios le dijo a Adán lo que él necesitaba hacer, qué comer, qué no podía comer, al igual que Eva. Adán se supone que transmitiera esta información directamente a Eva, y sabemos la historia. Eva fue engañada y desobedeció entonces el mandamiento de Dios, y Adán hizo lo mismo al ver que ya Eva lo había hecho, y ciertamente, como dijo el Señor, el hombre murió. No murió exactamente en ese momento, pero espiritualmente murió, y sabemos que entonces ese cordón umbilical espiritual fue cortado, porque Dios entonces se separa de la creación humana hasta los tiempos proféticos que estaban anunciados unos 4000 años después, cuando vino entonces el segundo Adán, pudiéramos decir, Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Dios. Y a causa de Jesús estamos aquí hoy, 2000 años después. Pero esto que no sea tomado con mucha ligereza, porque Dios también no es que juega con los números, pero Dios tiene un simbolismo extraordinario en su propia numerología, ¿no? Él decide hacer su creación en 6 días, ¿no? Y en el 6º día hizo al hombre. Entonces no se quedó ahí. Dios extendió un día más, porque en el 7º día descansó. Aquí hay una miriada de interpretaciones que siempre que la hagamos bajo la luz del Espíritu Santo, por eso es tan importante la llenura del Espíritu Santo, buscar no solamente el bautismo en agua de arrepentimiento, sino buscar el bautismo en fuego, que es el que nos va a ayudar a que ese arrepentimiento continúe el resto de nuestras vidas hasta que el Señor regrese otra vez a esta tierra. Y es el Espíritu Santo el que de ahí en adelante nos va a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es una relación muy simbiótica, si me permite usar esa palabra, ¿no? Pero hoy en día muchos no le dan la importancia necesaria. Pero no es el tópico en estos momentos. El Espíritu de Dios en realidad ya nos está hablando y nos recuerda: escuchad lo que el Espíritu Santo le está hablando a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? La iglesia. Pero no nos olvidemos de Jacob. Y ya les he hablado de Jacob. Jacob es Israel. Y les he hablado de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que está ahí no para llenar un espacio en la página, ¿no? En las Sagradas Escrituras, sino para recordarnos que iba a llegar un día en que Jacob, el hijo pródigo, regresaría a casa. Históricamente tenemos la información, sin lugar a dudas, quedó archivado, ¿no?, en los documentos oficiales de las Naciones Unidas, ¿no? El 14 de mayo de 1948, oficialmente ante las naciones de la tierra, Israel, Jacob, fue declarado una vez más nación, como cualquiera otra nación. Y en este poquito tiempo, del 48 para acá, Israel ha prosperado de una manera increíble, porque ciertamente ese lugar era un desierto que padecía de manglares en algunos lugares en los tiempos de lluvia y malaria, aunque algunos no sabían esto, pero en Israel en ese entonces había brotes de malaria por todo ese desierto. Israel tuvo que lidiar con ese terreno, pero había una promesa ya estipulada, ¿no? La famosa palabra profética de Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Ese desierto se convirtió en un oasis y esa tierra desolada se convirtió en una tierra deseada. Otra vez, ¿no? Entonces, porque es la promesa que Dios le dio a Abraham desde un principio, y eso nos trae a recordar siempre, mis amados, que cuando hablemos de Dios, si has decidido creer que hay un Dios, si has decidido
que esto no es una cosa como una fábula, no para los débiles. Si has decidido que eres más que una carne, que un cuerpo que luego muere y se deshace, se descompone y se acabó todo. Si has decidido entonces que hay algo más, es porque Dios, el Espíritu de Dios, lo está poniendo dentro de ti. Pero Dios nunca te va a obligar. Dios quiere que tú voluntariamente reconozcas que hay un Dios. Entonces, nada más lo digo para recordar esto, que cuando vayamos a creer en Dios, ¿no? Hay que creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No hay otro Dios, aunque hayan tratado personas extraordinarias, personas que han tenido una mente extraordinaria, ¿no? Filósofos, personas que escudriñan los misterios de la creación misma, y todas estas cosas pueden venir con sus propias ideas, con sus teorías y con sus propios dioses, ¿no? Pero la verdad es, y ya queda entonces en la persona, porque Dios no va a dejar de ser Dios porque tú creas o dejes de creer. Pero si vas a creer en Dios, entonces necesitas creer, o estarás perdiendo tu tiempo, ¿no? Necesitas creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es Israel. ¿Por qué es importante esto? Porque de ahí entonces, de los lomos de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de las 12 tribus, no de Israel, nos da una tribu llamada la tribu de Judá, y de esa tribu de Judá nos da un linaje especial a través del rey David, aquel rey que obró conforme al corazón de Dios. David no era un hombre perfecto. Si nos parecemos a alguien, nos parecemos a David, el rey, ¿no? Con un corazón dispuesto, porque Dios no puede resistir ni rechazar un corazón contrito y arrepentido. Verdaderamente David le dijo a Dios: no apartes de mí el gozo, no de esta salvación que puedo sentir, no apartes de mí ese gozo y devuélveme, no, el gozo de tu espíritu, que un espíritu noble, refiriéndose al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que tu espíritu noble me sustente todos los días de mi vida. Entonces hay gozo, aunque no somos perfectos, pero sabemos en quién hemos creído y que Él ha prometido una redención. Él ha prometido comprarnos otra vez, ¿no? En un futuro que para nuestros tiempos está a un tiro de piedra. Quiéralo creer usted o no lo quiera creer. Estamos tan cerca como está este avión Tornado de mí a mi derecha, ¿no? Entonces, esos son los detalles que Dios quiere que el que decide creerle, dice la palabra, crea que le hay. Entonces vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Vaya otra vez a Génesis y comience a leer la Biblia ahora bajo la luz del Espíritu Santo. Entonces lo que Dios quiere para comenzar es que bajes a las aguas, ¿no? Ese es el arrepentimiento que Dios obra en ti a través de del Espíritu Santo de Él, en tu espíritu. Porque no es nada nuevo para Dios ese templo que Él construyó con sus manos del barro de la tierra, no, y sopló aliento de vida en ese muñeco de barro. Él está muy bien familiarizado, porque la palabra fue: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahí hay un plural que usted lo haya de subrayar, ¿no? Pero no puedo entrar otra vez, ¿no? Y es algo muy fabuloso en la deidad de Dios: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Parece ser que hay tres, pero en realidad hay uno, ¿no? Dios le enseñó a Jacob, a Israel: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Pero tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y todo esto fue eterno. En un momento dado, el verbo, la palabra, no, el Hijo de Dios, que ya estaba manifestado, no, en la creación eterna. Y al decir una creación eterna, como que no podemos conectar los puntos, pero ese es el misterio de esta triunidad, pudiéramos decir, ¿no? Que el Señor Jesús en realidad ha existido siempre. El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. El ángel de Jehová estaba con Moisés, iba delante de los héroes de la fe,
ahí estaba la manifestación del Señor Cristo, el ungido de Jehová, hasta que Él se manifiesta cuando el Verbo se hace carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Se oyen palabras muy bonitas, ¿no? Pero es así como escribieron los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, y no podemos necesariamente entender todo esto, pero por la fe como niños lo creemos y lo aceptamos. Entonces vamos a creer toda la historia, que en esos 6 días de la creación Dios estaba de alguna manera proyectando, ¿no?, años hacia el futuro, ¿no? Y podemos decir que habrían unos 6,000 años, ¿no?, en el futuro después de esa creación, que tiene que ver con nosotros directamente y desde el tiempo de Adán y Eva hacia acá. Porque para Dios un día es como 1000 años, Él lo dijo, y 1000 años como un día. Por eso cuando me escuchan hablar hacia atrás, hacia el tiempo de Adán, no voy hacia el tiempo de la creación del universo, ¿no?, que la ciencia lo estipula, ¿no? Y lo digo no solamente en razón de que conozca esto, porque este dato está ahí en el internet si usted lo quiere buscar. La ciencia calcula que el universo tiene unos 14 billones de años, unos 14,000 millones de años. Y eso lo podemos creer si usted lo quiere creer o no lo quiera creer. Es como los que dicen que la bandera que está en la luna, la bandera americana, es un fake flag, ¿no? Lo hicieron de una manera, no fue original. Algunos dicen, la gente cree lo que quiere creer y no cree lo que no quiere creer. Pero ahora estamos hablando de algo muy diferente. Estamos hablando de la palabra, la historia de Dios, del fascinante mundo de las profecías y de la palabra de Dios. Es algo que es único en el universo, porque dice que el mismo universo puede pasar, los cielos y la tierra pueden terminar, pero la palabra que salió de la boca de Dios permanece para siempre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hace 2000 años atrás entonces vimos la gloria en Belén, ¿no? Los ángeles vinieron y anunciaron que había venido la promesa de Dios, el ungido de Israel, aquel que fue manifestado en el capítulo 53 de Isaías, que fue específicamente dado para Jacob, para Israel. Algún día ellos entenderán que el capítulo 53 de Isaías está hablando exclusivamente y claramente de Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, entonces que enmudeció. Pero eso está para el futuro, donde los profetas vieron a la distancia, ¿no? Se acerca el día en que todo Israel será salvo, porque creerán, porque mirarán al que traspasaron, ¿no? Y entonces creerán. Y ese es el plan de restauración de Dios. Cuando hablamos de la iglesia, que no se nos suba en el orgullo o en la predilección que Dios pudo haber tenido, aunque Dios dijo que los primeros serían últimos y los últimos serían primero. El apóstol Pablo, si usted lee el capítulo 11 del libro a los Romanos, se va a dar cuenta ahí que hay una advertencia clara para la iglesia, que no se enorgullezca la iglesia que fue injertada al tronco, porque la vid es el árbol de vida, en realidad es Cristo Jesús. Israel estaba conectado al tronco, pero él vino a los suyos, y los suyos, vino a lo suyo, vino a arreglar cuentas, vino a traer la redención, y los suyos no le creyeron, no le recibieron. ¿Qué pasa? Entonces es como le pasó a la higuera, ¿no? La higuera que se supone que diera fruto, no lo dio, quedó bajo maldición y se secó. Entonces es como si Israel fue arrancado, fue cortado del tronco, y nosotros la iglesia, porque creímos por la fe, como le pasó a Abraham. Abraham
fue justificado, su nombre fue inscrito porque él creyó, no porque él hizo las obras de la ley que todavía estaban en el futuro. El monte Sinaí todavía estaba en la lejanía del horizonte, ¿no? Pero Abraham fue justificado porque él creyó. De la misma manera la iglesia cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay que creer, pero para poder creer hay que creer de verdad, no como cualquiera puede creer, porque aún los demonios, dice el Señor, creen, ¿no? Y tiemblan. Hay que creer creyendo que le hay. Por eso es que somos redundantes, ¿no? Cuando hablamos y cuando les hablo y al Espíritu Santo quizás me recuerda algo que ya les he dicho antes, pero quizás hay alguien escuchando por ahí en la lejanía, en algún lugar a través de estos medios sociales, ¿no? Que esto les sirve de ayuda para entender algo que le faltaba. Es como que le faltaba una pieza del rompecabezas y al escuchar por la fe, no porque necesariamente yo lo esté diciendo, sino porque lo creyó por la fe y el Espíritu Santo entonces trajo la convicción y te dio iluminación para que conectes los puntos, ¿no? Pongas las piezas en su lugar y puedas ver entonces lo que Dios está preparando para nosotros en estos días que nos ha tocado vivir. Hay muchas cosas por las cuales podemos hablar, pero entendamos entonces que la iglesia está conectada a Jacob, a Israel, e Israel está conectada a la iglesia. No podemos separarnos, somos como gemelos, como cuates, ¿no? Como se dice, ¿no? Estamos ligados, ¿no? Y vamos a seguir unidos aún en la eternidad futura. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer todavía con Israel y por eso Él dio señales, ¿no? Y el Espíritu de Dios quiere que estemos atentos y escuchemos lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Una cosa necesito recordar y es que si no has leído la Escritura, la palabra de Dios, es tiempo de que comiences a leer la palabra de Dios una vez más. Quizás ya la has leído, quizás ya estás familiarizado con la Escritura en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿no? Quizás no es nada nuevo para ti, pero estamos viviendo un tiempo que tenemos que dar un repaso, y digo un repaso porque Dios específicamente le dice a su pueblo que tenemos que tener la palabra muy cerca, escrita en nuestros corazones, pero necesita ser una palabra vivificada. Para que la palabra sea una palabra vivificada y no solamente una letra de un currículo, algo académico, ¿no? Eso está bien, pero Dios quiere algo más. Dios quiere que esa palabra cobre vida dentro de ti y entonces vas a sentir como unos ríos dentro de ti que saltan para vida eterna, ¿no? Y entonces estás entrando en el mundo de lo sobrenatural. Tus ojos espirituales comienzan a ser abiertos, tus oídos espirituales comienzan a abrirse, y no que no haya un mundo ahí espiritual, porque sí, cuidado, hay un mundo espiritual allá afuera, pero hay un mundo de tinieblas y tus ojos pueden ser abiertos para ese mundo de tinieblas. Jesús advierte, mira que la luz que haya en ti no sea tinieblas. Hay un mundo ahí de engaño y en inglés dirían wishful thinking, ¿no? De personas que desean cómo sean las cosas y se inventan, ¿no? O le dan lugar a ese mundo espiritual, pero es el mundo equivocado, porque es el mundo de tinieblas. Estoy hablando del mundo de luz. Es muy diferente la luz de Dios, la luz que emana y sale de Él. Esa luz es eterna, ¿no? Esa es la luz que Cristo trajo a esta tierra cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree ya no andará en tinieblas. ¿En cuáles tinieblas? En las tinieblas del mundo. Es necesario entonces que creamos de esta manera y acomodemos las cosas de esta manera por la fe, ¿no? Y Él abre entonces tus oídos espirituales, tus ojos espirituales, para que puedas ver en la dimensión de Dios, ¿no? Y puedas creer y puedas recibir todo lo que Dios te quiere dar. Por eso es que Él desea, y fue el mandamiento, es un mandamiento. Juan el Bautista lo dijo. Jesús de Nazaret, el hijo de María,
el Hijo de Dios es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese es el fuego que tú y yo queremos. Ese es el sello que tú y yo queremos. Esa es la marca que tú y yo queremos. La marca de Dios, el sello de Dios. Porque muy pronto en esta tierra se pondrá otra marca. Así como están experimentando con las vacunas, con el nuevo ARDNA, que si me pregunta a mí y usted necesita ponerse una de estas vacunas, póngase la Johnson. No se ponga entonces esa primera y segunda vacuna, que son de 2. Nada, la razón que lo digo es porque todas las vacunas son experimentales, pero estas 2 vacunas están hechas, ¿no? El prototipo, la manera en que se hicieron químicamente, ¿no? De una manera diferente, tocando el RDNA del ser humano. Si me pregunta a mí, yo no quiero nada que ver con eso. Quizás de aquí a unos 4 o 5 años ya se ha comprobado ya que eso está bien y que no hay ningún peligro. Pero por el momento, si me pregunta a mí, póngase entonces la Johnson, que es una vacuna que está hecha como las vacunas históricas que conocemos ya. No hay nada nuevo ahí, excepto la manera en que se estableció para que fuera de protección contra el COVID-19 y por ahí las variantes que puedan salir en el futuro. Pero no quiero hablar de eso ahora, pero salió a relucir, ¿no? Que el Espíritu Santo quiere darte a entender a ti que hay algo más, hay algo que Él te va a proteger, ¿no? Con vacuna o sin vacuna, Dios tiene planes para con nosotros. Hay unos que se fueron antes de tiempo, quizás a causa del COVID, pero están en las manos de Dios. Vamos a pensar en que el Espíritu de Dios tiene algo para este tiempo y Él está llamando a todos aquellos que quieran escuchar lo que el Espíritu Santo le está hablando a su pueblo. Y déjale el resultado al Señor. O sea que tenemos que seguir cada día hacia adelante a pesar de los problemas y todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y confiar en Dios, que si Dios tiene planes para ti, Dios te va a dar un día más, ¿no? Porque cada día trae su afán, pero el mañana no le está prometido ni garantizado a nadie. Pero si se lo encomiendas a Dios cada mañana, cada día, cada vez que nos acostamos, ¿no? Y pensamos, en tus manos estamos, el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos ayuda, nos defiende, nos protege, nos salva, nos prospera y todas esas cosas, díselas a Dios, porque ya Él lo ha hecho antes, lo hizo con Moisés, lo hizo con Jacob y lo ha seguido haciendo hasta el día de hoy. Solo hay que confiar en Él. Así que poquito a poco vamos nosotros caminando en este día y hubo un cambio aquí en la luz del lugar donde yo estoy, pero creo que la grabación todavía puede continuar y quizás usted me pueda todavía ver y discernir a dónde estoy aquí. Detrás de mí está la ciudad de Alamogordo y más atrás está la base militar de Holloman Air Force Base. Entonces, Dios tiene un propósito y necesitamos entender y creer esta palabra por lo que ella es. Cuando puedas, vuelve otra vez y comienza a leer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y pídele a Dios que su Espíritu Santo te ilumine y te ayude a entenderla, porque Él ya lo dijo, la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Entonces, cuando comenzamos a obedecer a Dios y a seguir las instrucciones de Dios, cuando tú recibes el bautismo en fuego, entras en una dimensión donde la misma palabra de Dios, al tú abrirla, es como si cobra vida delante de ti y tus ojos espirituales pueden ver esa vida fluir de las páginas de la Biblia, para que entonces ya vivas no por algo académico, no por algo que es una opinión o una interpretación de personas que ni siquiera están muy seguras si creen en Dios o no. ¿Qué vamos a aprender de personas que ni siquiera creen que hay Dios, ¿no? O creen que Dios es limitado o que es... Algunos dicen que es una fábula, ¿no? Es un cuento para que la humanidad pueda seguir hacia adelante. Bueno, no hemos decidido creer de esa manera, ¿no? Hemos decidido creerle a Dios por lo que Él es y por lo que la palabra dice.
Esto nos trae otra vez y nos recuerda que estamos viviendo entonces en tiempos muy difíciles. Esos 6,000 años, ¿no?, ya han transcurrido, y les demostré, ¿no?, que los primeros 4,000 años traen entonces, al final de ellos, traen a Jesús de Nazaret, después de esos 4,000 años, y luego han pasado 2,000 años más, y eso nos trae a este milenio en el que estamos hoy nosotros. Y entonces podemos mirar hacia atrás, ¿no?, y darnos cuenta cómo la palabra de Dios se ha cumplido, no cae en tierra, ni jamás ha regresado a la boca del que la envió, que es Dios, vacía. Entonces tenemos que tener esta precaución hoy en día, que cuando hablamos de que Israel, que es Jacob, regresó otra vez en el 1948, quiere decir que algo en el tiempo, ¿no?, en la dimensión del tiempo y espacio que Dios creó, algo comenzó a moverse de una manera diferente, y ese es el tiempo que Dios estableció y que los profetas hablaron para que nosotros, el pueblo de Dios, y eventualmente Israel, se pondrán en línea y se pondrán a cuentas, y nos pondremos a cuentas todos con Dios. Entonces, para eso necesitamos a Jesús de Nazaret. Piensa en Jesús de Nazaret como nuestro hermano mayor. Piensa en Jesús de Nazaret como el que pagó el precio, el rescate por nosotros. Piensa en Jesús de Nazaret como el Señor de la mies. Piensa en Jesús de Nazaret como el Rey de esa monarquía que Él mismo va a establecer y que se llama el milenio de Jesucristo, y lo cual podemos llamar también el primer reino. Así como Dios separó un día para descansar, también Dios nos ha dado a la humanidad 1,000 años, un día, 1,000 años para descansar bajo el milenio, el reino de Jesús de Nazaret, literalmente. Pero para que podamos disfrutar de eso, tenemos nosotros primero que aceptar lo que Jesús de Nazaret hizo, aceptar la palabra de Dios y del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque no hay otro Dios ni hay otro nombre que nos pueda ayudar a entrar en ese primer reino, en el milenio de Cristo Jesús. Una vez nosotros hemos bajado las aguas, porque la fe la hemos hecho conocer y el arrepentimiento se ha sentido en nuestros corazones, y le pedimos a Dios que nos bautizara en fuego, que nos sellara con su Espíritu Santo, podemos decir en cierta manera que tenemos lámpara en nuestras manos y tenemos también aceite dentro de nosotros. ¿Qué tenemos? Lo que dijo ya Dios, que Él busca adoradores que le adoren como en espíritu y verdad. Por eso es que hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay bautismo en agua y hay bautismo en fuego. Una vez tenemos eso, vamos a retener esta salvación, ese temor de Dios, ese respeto por Dios, y vamos a seguir creyendo en Dios cada día. Vamos de gloria en gloria, como dice la misma palabra, porque estas cosas se están cumpliendo, se están desarrollando delante de nuestros propios ojos. Esto es algo que no se puede aprender en ningún otro lugar y que nadie se lo puede enseñar a tus hijos ni a tus nietos. Es necesario, y más hoy en el tiempo que estamos viviendo, en los tiempos que quieren cancelarlo todo y negar completamente la existencia de Dios, y que insisten en llamar la abominación buena y las cosas abominables buenas y aceptables. En este tiempo es necesario que tú, papá y mamá, instruyas a tus hijos y a tus nietos hasta que Dios te dé la vida, no para que lo puedas hacer. Obviamente tus propios hijos quieren ser instruidos por papá y mamá, y los nietos y los bisnietos y los tataranietos, hasta donde Dios te lleve, porque Dios ha prometido hacerlo hasta la tercera y cuarta generación. Pero estamos viviendo en unos tiempos tan difíciles y que han sido acortados ya, que no sabemos entonces en realidad si podremos trabajar con bisnietos y con tataranietos, pero lo que tengas a mano, con eso trabaja. Pon la confianza en el Espíritu Santo. Busca primeramente, ¿no?,
bajar a las aguas si no lo has hecho, y busca esencialmente que Dios te bautice con Espíritu Santo y fuego. ¿Y cómo lo vas a saber que Dios te bautizó con Espíritu Santo y fuego? Porque vas a hablar en lenguas angelicales. ¿Cuántas veces he dicho esto? Ese es el lenguaje espiritual, el lenguaje que habla misterios. Ese es el lenguaje criptológico, que nada ni nadie lo puede interpretar, salvo Dios, porque el que habla misterios habla directamente a Dios. Y he dicho, no hay nada de malo con las glosalías, no hay nada de malo con las otras lenguas. Si tienen interpretación, pues hay alguna edificación, pero estoy hablando del sello, el fuego. Las lenguas de glosalía no pueden sellarte, no pueden marcarte como hizo el maná cuando cayó del cielo. Solo las lenguas, el sello, las lenguas angelicales, esa es la señal. No las vas a entender, las vas a hablar y no hay interpretación. Ese es el sello de Dios para todo creyente, especialmente en estos tiempos en que estamos viviendo. Busca esa llenura del Espíritu Santo, busca ese bautismo del Espíritu Santo con fuego, que no es nada nuevo. El apóstol Pablo habla de las lenguas angelicales, ¿no? Y él habla de que eso era algo normal para los creyentes, ¿no? En el comienzo de la iglesia. Es más, cuando iban a pedirle a las personas que ayudaran en el ministerio, se aseguraban ellos que las personas fueran personas llenas de fe y llenas del Espíritu Santo. He aquí. Entonces, porque la teoría y lo académico y el conocimiento humano nos va a confundir a la larga, ¿no? No hay nada bueno, porque el corazón del hombre es engañoso. Así que tenemos que depender del corazón de Dios. Tenemos que depender del Espíritu de Dios, y Él ha dicho que Él nos ha hecho templos, casa, morada, de su Espíritu Santo. Por eso la advertencia es: no contristáis al Espíritu Santo. Y nos dice, nos recuerda, somos humanos y cometemos faltas y hemos pecado, hemos hecho algo que hemos ofendido a nuestro prójimo, hemos ofendido a Dios, ¿no? Entonces Dios nos da los medios para que vengas delante de Dios y le pidas a Dios, ¿no? Que perdone tus faltas, que perdone tus pecados, y el mismo Espíritu de Dios te va a ayudar, ¿no? Y a veces entrarás entonces con gemidos indecibles delante de Dios, porque sabes que has ofendido a Dios y necesitas que Dios te restaure, que Dios regrese, devuelva el gozo de esa salvación que se puede sentir, y su noble Espíritu te sostenga. Te sustente, mejor dicho. Entonces, esa es la manera de servir a Dios. Vamos a dejar las fábulas a un lado y todo lo demás que el mundo quiera ayudar. Recuerda, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no hay otro. El nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo de María, no hay otra. El Hijo de María, el Hijo de Dios. Entonces, por el Espíritu Santo, proseguimos hacia adelante, ¿no? Cada día de nuestras vidas, como mirando a ese Dios invisible, que sí lo podemos ver y escuchar en la dimensión del Espíritu de Dios. Entonces, esto nos trae otra vez a sentir cosas que quizás nos inquieten a nosotros. Y algo así fue lo que sentí la semana pasada y no sabía. Pero ¿qué ocurre? Que mire lo que ha ocurrido en el día de hoy, el 26 de agosto del 2021. Y eso me recuerda a una historia, ¿no? O la historia más bien, porque uno de los imperios más grandes que existieron, ¿no? Hablemos de imperios y recuerde esta nación, la nación más poderosa de la tierra, que ya usted sabe, le ha dado las espaldas a Dios en este tiempo, ¿no? En esta administración que ha surgido, que ha insistido en cambiar todas las cosas, ha insistido en cambiar la nacionalidad de un pueblo, ha insistido en cambiar la manera en que los niños son educados en las escuelas desde el kinder, y está poniendo a un lado la autoridad de los padres, y es como si el gobierno le dice a los padres: yo voy a enseñarle a tus hijos para que ellos acepten lo que el gobierno cree que es lo correcto. Pero ¿qué ocurre, mis amados? Si están en contra de lo que dice la Biblia, entonces eso es una abominación, no es de Dios. Y si no es de Dios, necesitamos rechazarlo completamente. No podemos dar lugar a enseñanzas, no, que en realidad tienen un trasfondo
diabólico y animal, ¿no? No podemos traer la abominación de lo que Dios destruyó, las ciudades de Sodoma y Gomorra por causa de la abominación. Dios destruyó la raza humana, salvó 8 personas cuando Él trajo el diluvio sobre la tierra en los días de Noé por causa de esas abominaciones. Son las mismas abominaciones, son los mismos espíritus, ¿no? Son los mismos demonios. El Señor les reprenda, ¿no? Que quieren como si esta fuera la recta final y ellos se lo sospechan, ¿no? Para nosotros estamos ya en esa recta, ¿no? Estamos entrando, pero para ellos es la destrucción, porque muy pronto se le acabará ese control y ese dominio, ¿no? Porque la tierra va a ser sacudida, la tierra va a ser transformada para plantar un milenio, una monarquía justa y santa, y no habrá ya lugar para los demonios, no habrá lugar para el diablo. El Señor les reprenda. Solamente Jesús de Nazaret estará como Rey y Señor en esta tierra durante esos 1000 años, o no habrá lugar, no, para estas entidades y fuerzas de maldad del mundo de las tinieblas. Obviamente están desesperadas, sabiendo que les queda poco tiempo, a ver cuánto daño pueden hacerle al campamento de Dios, al pueblo de Dios, antes, ¿no?, de que se cierre la puerta. Todas estas cosas las entendemos por el mismo Espíritu de Dios, y Él nos está preparando en esta hora. Y esta nación, esta administración y su liderazgo ha hecho algo muy terrible, ¿no? Ya vienen días haciendo esto con lo que está, voy a ser más claro, con lo que está pasando en Afganistán y lo que está pasando con lo del Talibán. El talibán, si bien recuerdo, la palabra quiere decir estudiante, ¿no? En árabe, 2 estudiantes, y luego lo han transformado a un plural, el talibán. Entonces es lo que significa, pero esto es algo religioso, esto es algo que está metido dentro de ellos, pero no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Puede ser el Dios que ellos identifican como el Dios de Abraham, pero pueden haberse ido por el linaje de Ismael, ¿no? Eso tiene que ser entonces, como hemos venido diciendo, tiene que ser, es necesario que sea Jacob, no Esaú, es necesario que sea Isaac, no Ismael. Entonces es necesario que sea a través de la tribu de Judá, por el rey David, ningún otro rey, no el rey Saúl ni ninguno otro, el rey David. Y a Jesús se le llamó también, oye Jesús, ahí viene Jesús, el hijo de David. Entonces entendamos que todo esto está bien trazado, bien delineado por el Espíritu de Dios para que llegara a nuestros días y nosotros pudiéramos entender y discernir estos tiempos en que nos ha tocado vivir. So, ya tenemos esto claro. Entonces, ¿por qué hablar mal de Israel? ¿Por qué hablar mal de Jacob? ¿No? ¿Por qué hablar mal de lo que Dios quiere traer, esa convicción sobre la tierra, ¿no? Y entonces ocurren tantas injusticias y luego le quieren echar la culpa al mismo Dios, ¿no? Porque no podemos, el hombre no puede arreglar nada. Se convierte en un sueño para la humanidad, ¿no? Querer arreglar las cosas sin la intervención de Dios. Pero ¿qué es lo que ha pasado y qué está pasando en estos días, mis amados? Pues hoy es un día de infamia para la nación de Estados Unidos de Norteamérica. Ha sido humillada con la muerte de 13 soldados hasta ahora, de los Marines, como se llaman, y uno más también, que es representado como un militar también, pero que estaba ahí y perdieron la vida haciendo un trabajo que ellos no estaban enseñados ni entrenados para hacer, por estar en el lugar equivocado, en el momento, en la hora equivocada. Pero ahí están y todavía están ahí, a pesar de lo que se ha hecho y todo lo que se está logrando, sacando toda esa gente de este aeropuerto en Kabul. Y entiendo un poco porque serví en el servicio militar por muchos años, ¿no? Y es una tragedia lo que ha ocurrido, pero lo que quería decir nada más es que tal vez esta hora
esta tormenta perfecta estaba cuajándose para estos días y para este día en especial, el 26 de agosto del 2021. Lo que queda de este año puede ser terrible, mis amados. Lo que queda de este año quizás haga pequeñito a lo que ocurrió en el 2020 con la plaga del COVID-19, ¿no? Entonces tenemos que pensar con la mente de Cristo. Es necesario creerle a Dios y mirar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y es que las profecías de Dios se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Entonces, esto que ocurrió hoy y que está ocurriendo desde el 14 de agosto para acá no debió de haber ocurrido jamás. Se han cometido unos errores extraordinarios, ¿no? No hay razón para que las cosas se hicieran como se hicieran, ni militarmente, ni políticamente, ni de ninguna otra manera. Esto fue un error tras error tras error, y todavía esos errores se continúan haciendo. Y lo que le pedimos a Dios es que intervenga de alguna manera y no mueran ni derramen la sangre estos soldados, ¿no?, que están ahí al frente de esta situación, por un error de una presidencia, de una administración que no supo reconocer el bien que otra administración había hecho, y todo lo que había tenido que haber hecho es adoptar los planes que estaban ya establecidos para poder salir de Afganistán, pero no sin antes no arreglarlo todo en el tiempo que habían estipulado, y dejando la base establecida, otra base militar, y dejando las cosas como se debían haber dejado. Y si no se podían dejar, entonces había que destruir todo ese equipo militar y que eso no cayera en las manos de los terroristas. Pero ya sabemos la tragedia y lo que puede ocurrir de ahora en adelante. Por eso es que necesitamos mirar, no con los ojos del Espíritu Santo, porque Él escribió la profecía, Él habló de estos tiempos, de lo que estaría ocurriendo en el área del antiguo imperio romano, ¿no? Después de que cayera el imperio romano, que si usted estudia esa historia, lo mencioné hace un poco atrás, ¿no?, los tiempos en que cayó el imperio romano para el año 480, más o menos de nuestra era, hubo un cambio en la sociedad, un cambio en la forma de hacer las cosas en la sociedad y en lo militar, parecido a lo que está ocurriendo hoy. La sociedad y todo comenzó a desintegrarse culturalmente, ¿no? Los enemigos, los bárbaros comenzaron a introducirse. Había personas de descendencia de los bárbaros, ¿no?, que querían la destrucción del imperio romano, estaban ya en las filas del ejército romano. Eso es como decir, no, se rompen, se quitan las barreras, se quitan las fronteras, y tú no sabes lo que está entrando por ahí, y luego se hace pasar como si fuera de los nuestros, y en el momento apropiado entonces nos quiere dar un jaque mate. No podemos, amados, porque la sociedad está engañada, no hay gobierno perfecto, solo el gobierno de Dios. Eso solamente es una advertencia, porque estas cosas en realidad no tienen una solución duradera. Lo que puede haber son palabras, muchas palabras, están hablando muchas palabras, pero ya el daño está hecho. Entonces, a ver ahora cómo podemos confrontar el mal que salga de todo esto con la ayuda de Dios y con la ayuda tal vez de una futura administración que vuelva otra vez y traiga el temor de Dios y el orden y la ley a esta nación, la nación más poderosa de la tierra, porque Dios la estableció así con un propósito, y el propósito fue a su tiempo ayudar a Israel, ayudar a Jacob en el tiempo final. Los romanos cayeron de esta manera, y cayeron para un 4 de septiembre, si no me equivoco, para este tiempo, no al finales de agosto. Cosas terribles pasan en la historia, y luego parece que la historia como que se repite. Dios nos quiere advertir, ¿no?, de que aprendamos algo de lo que ocurrió en el pasado para que no volvamos a cometer los mismos
cometemos errores. Pero lo que Dios está trayendo para este tiempo, y se siente en el ambiente un silencio, un temor reverente, ¿no? Aquí en este lugar, como si hasta el aire ya dejó de soplar, y es como si cosas terribles se acercan en el horizonte y tenemos que estar preparados. Prepara tu lámpara con aceite. Y si no has bajado a las aguas, baja a las aguas lo antes que puedas, ¿no? Y si no has recibido el bautismo en fuego, pídele a Dios que te bautice con Espíritu Santo y fuego lo antes que pueda, porque Dios quiere mostrarte lo que está pasando en el mundo espiritual, en la dimensión de Dios. Y recuerda, tú eres un hijo, una hija de luz. No tienes nada que ver con el padre de mentira, no tienes nada que ver con las tinieblas que están a nuestro alrededor, y cada día irán aumentando esas tinieblas sobre toda la tierra, pero pronto vendrá la luz, el resplandor de Cristo, ¿no?, sobre esta tierra, y todo ojo le verá. Pero mientras eso ocurre, la iglesia necesita prepararse sin poner a Israel a un lado como si ya Dios no tuviera planes con Israel. No, échale tu brazo a Israel, son nuestros hermanos y vamos a trabajar juntos, porque ya pronto ellos mirarán al que traspasaron y creerán también. Así que una vez más, gracias por darme este tiempo de llegar a tu hogar o donde tú estés por estos medios, y deseo que Dios continúe bendiciendo tu vida, te sane, te ayude en tus decisiones, bendiga tus finanzas y todo lo que necesitas para poder salir hacia adelante, y que puedas hablarles a otro lo que Dios está haciendo en tu vida. Es importante para que nuestros nombres queden inscritos en el libro de la vida. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, y será hasta la próxima ocasión, Dios mediante.